Bien, tengan muy buenas noches todos y todas. Muchas gracias por estar presente en esta clase que es nuestra octava semana. Esta noche vamos a hablar un poco sobre lo que es la comunicación humana, elementos y funciones. Mi nombre es César Alexander Pineda Saldaña, como ya todos saben. Soy el tutor encargado de la asignatura de lenguaje y literatura de este grupo número 2 para el curso RANIUES 2024. Los objetivos para esta clase, hablando en referente a lo que es la comunicación humana, comprendamos diferentes objetivos. El primero de ellos es reconocer cómo funciona el proceso de la comunicación humana. El segundo de ellos es identificar los elementos que conforman el proceso de la comunicación. Y el tercer objetivo específico de esta clase es identificar las diferentes funciones del lenguaje en distintos contextos situacionales. Bien, para ir entrando un poco en materia, tenemos una pregunta indagada, una frase antes que nada, sobre dicha por Nelson Mandela, quien nace en 1918 y fallece en 2013. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo y eso quiero que sea algo que se lleven siempre con ustedes. En muchos contextos la educación facilita y abre diferentes puertas. Claramente uno también por sus propios medios puede cambiar al mundo, no solo por medio de la educación, pero sí la educación es una de las armas más poderosas para poder generar esa influencia, por así decirlo, para dar el poder y el paso para poder seguir avanzando en el contexto humano. Ahora sí, entrando un poquito ya en materia, tenemos una pregunta indagadora. ¿Qué sería del mundo humano si no existiera la comunicación humana? En este caso, eh, Elsa Luna, no sé si tiene una idea de lo que sería el mundo si no existiera la comunicación. Buenas noches. Pues habría, bueno, según mi punto de vista, mucha discusión, porque la persona no va a saber qué es lo que quiere la otra, qué pensamientos tiene o algo por el estilo. No sé si a eso sí refiero. Bueno, puede ser uno. Sí, sí, sí. Otro sería que, bueno, vuelvo a repetir, discusiones sin sentido porque volvemos a lo mismo, no están de acuerdo a lo que cada uno quiere o expresar sus ideas. Por ejemplo, ahorita yo estoy expresando mi idea ah, perdón, de lo que pienso de la pregunta que usted me hizo, porque otra persona puede tener ese punto de vista. Y no lo mismo, pero es comunicación. Ok, perfecto. Muchas gracias, señorita Luna. Bien. Elmer Cañengues, ¿qué idea tiene para esta pregunta? Pues principalmente apoyando un poco la opinión que dijo la compañera, que realmente nosotros no podríamos expresarnos de tal manera o no podríamos saber qué es lo que qué es lo que quisiera la otra persona, porque independientemente somos una especie de la cual depende de la comunicación. Excelentes puntos de vista. Brandon, ¿me haría el favor de leer la presentación? Ok, no sé si lo podría hacer un poquito más grande, por favor. Si no me equivoco, Discord les permite agrandarlos a ustedes. Trate de hacerle suma al texto a ver si le permite. Eh, no me deja, pero bueno, voy a tratar de leer. La comunicación es básicamente una de las herramientas más importantes que tiene el ser humano para poder protegerse a sí mismo y crecer. Y si desaparecería, habría muchos problemas, ya que es esencial para toda persona cuando hay comunicación. Hay más comprensión entre las personas. Comunicarse es relacionarse y esta es una necesidad.
Si la comunicación no existiera, nuestras vidas serían monótonas, aburridas, y el desarrollo del ser humano no sería el mismo. ¿Cómo haríamos para expresar lo que sentimos si ni siquiera podríamos escribirlo en un papel? Aunque sea, si no existiera la comunicación, nada sería igual. No podríamos hablarnos, no podríamos comunicarnos, siquiera con imágenes. En fin, gracias a la comunicación podemos realizar la mayoría de las cosas cotidianas que hacemos. Por eso, el mundo no sería mundo sin una comunicación humana. Perfecto. Bien, Brandon, ¿qué le parece este texto? ¿Qué es lo que comprenden en todo este contexto sobre la comunicación humana? Siento que si no existiera la comunicación, ya como han dicho los compañeros, no podríamos comunicarnos entre nosotros y no podríamos relacionarnos como personas. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Eh, Brandon, muy bien, en todo este contexto del mundo, si no existiera la comunicación humana, no habría una forma de relacionarse como los demás, como ya lo han enmarcado los compañeros. Tampoco tendríamos una personalidad propia. Imaginemos la vida sin poder abrazar a un amigo, sin poder demostrar las emociones de la manera más simple incluso. ¿Qué es haciéndolo de persona a persona? La vida no sería lo mismo, sería un mundo extraño y sin razón incluso. Además no tendríamos nada, solo nuestra soledad. Lo que debemos hacer es aprovechar la cantidad de formas por las cuales podemos comunicarnos, porque si no existiera la comunicación humana el mundo sería terrible. Cada persona viviría encerrada en sus propios pensamientos, ideologías eh, y conocimientos incluso. Seríamos seres solitarios, individualistas, apartados totalmente de lo que hoy llamamos sociedad incluso. Si desapareciera la comunicación tendríamos que preguntarnos por qué llegamos a esa instancia. Sin ella nuestro cerebro se queda sin luz, a oscuras, nada entra y nada sale, ninguna información que procesar y nada que pensar. Y poco a poco nos apagamos, encerrándonos en un mundo en el que cada uno viviría solo. Sería una vida muy aburrida y fría, ya que solo pensaríamos en nosotros porque al no poder entenderse con el otro no habría forma de saber sus intereses, qué le pasa en el momento, ni tampoco pedirle cosas. Eh, Porque que te estimule a reír, a llorar, a vivir, a morir, no importa. La palabra simplemente acciona. Sin palabras, la raza humana sería solo una especie que ocupa el lugar. Obviamente, si no existiera la comunicación humana, no se podría concretar un diálogo, no se podrían entablar nuevos proyectos ni nuevas relaciones con las personas. La comunicación es un puente importantísimo para poder expresarse con los demás. Y si dejara de estar, viviríamos en un mundo oscuro. Nacimos perfectamente imperfectos. Nos equivocamos y aprendemos, pero en tan solo una expresión, un suspiro, una mirada penetrante o un bostezo, o en un objeto, la comunicación está presente siempre. Las diferentes comunicaciones hacen la diferencia entre los humanos y los animales. Si no existiera la comunicación humana, nos veríamos raros en un mundo irreal, viviendo entre silencios. El ser humano necesita de las demás personas para poder desarrollarse en todos los aspectos de su vida. Bastante, por decirlo de esta manera, esta pregunta indagadora nos resultó sumamente filosófica, y es que tengamos en cuenta otros aspectos que se darían si no existiera la comunicación. Y es que hablamos de que podría haber un aislamiento social elevado. Obviamente sin comunicación sería extremadamente difícil para las personas conectarse entre sí. No podríamos expresar nuestras emociones, ideas o necesidades incluso.
lo que conduciría a un profundo aislamiento social, como ya lo enmarcaba anteriormente. La falta de interacción y apoyo emocional podría tener graves consecuencias para nuestra salud mental y nuestro bienestar si no existiera la comunicación. También hablamos de que habría un desarrollo limitado en donde, si bien la comunicación es esencial para el desarrollo del ser humano, y sin la capacidad de transmitir conocimientos, habilidades y experiencias de una generación a otra, el progreso sería extremadamente lento. No podríamos aprender de los demás ni construir sobre los logros y los avances de la humanidad. También tendríamos lo que es una falta de cooperación y muchísimos conflictos. La comunicación es obviamente esencial para la resolución de problemas, la negociación y la cooperación. Sin ella sería difícil para las personas trabajar juntas, tomar decisiones colectivas o incluso resolver conflictos pacíficamente. Esto podría dar lugar a un aumento en los enfrentamientos violentos y la incapacidad de resolver disputas de manera efectiva. De igual manera, también se nos daría el caso de que habrían dificultades en la transmisión de información. La comunicación es fundamental para la transmisión de información y el intercambio de ideas. Sin ella sería difícil comunicar advertencias, compartir conocimientos científicos, enseñar conceptos complejos o difundir noticias importantes. Esto tendría un impacto significativo en el progreso científico, tecnológico e incluso social de la raza humana. Y por último, es importante destacar el punto de que habría una ausencia de cultura y expresión artística. La comunicación es la base de la cultura humana por completo. Sin ella no podríamos compartir historias, canciones, obras de arte u otras formas de expresión creativa. La diversidad cultural se vería gravemente afectada y perderíamos una parte importante de lo que nos hace humanos. Aquí me quiero detener un poco. Comprendamos de que nos encontramos actualmente en, en nuestra zona de confort del lenguaje y la literatura. Y obviamente para hablar sobre esto necesitamos medios de comunicación. Una presentación, por ejemplo, en este caso, la presentación nos comunica diferentes elementos en base al contenido que se está tocando. También tenemos el hecho de que yo me encuentro hablando sobre esto. Y es aquí donde nos encontramos con los elementos de lo que es la comunicación entre nosotros, donde se están transmitiendo conocimientos, donde se están transmitiendo ideas, pensamientos y diferentes opiniones, como lo acaban de hacer los compañeros. De igual forma, también es de resaltar que el hecho de que no existiera lo que es la comunicación, como ya lo mencioné, la falta de cultura se podría evidenciar en gran manera. Podríamos notar los déficits de que no existieran como tal obras artísticas, poesía, literatura, nada de eso existiría sin siquiera existir un ápice de comunicación. En todo este contexto, ahora bien, pasemos un poco a entrar más en profundidad sobre lo que es la comunicación humana. Y es que en lo que respecta a la comunicación humana, es la relación social que se establece entre dos o más personas para intercambiar información, conocimientos, ideas, sentimientos, estados de ánimo, etc. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Está grabando la clase. Sí, 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 está grabando en estos momentos, no, no se preocupe. No, pues sí, muchas gracias. Ok, bien, vamos, comprendamos esta magnitud de conocimientos. Dicho de otra manera, la comunicación es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen una conexión en un momento y espacio determinado para transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o significados que son comprensibles para ambos. Una pequeña imagen sobre lo que es la comunicación humana. Lo vemos como un proceso innato en el hombre, una necesidad básica para la que venimos determinados biológicamente. El niño, desde que nace, se está comunicando a través de diferentes códigos. Veamos, un bebé o una bebé cuando nace,
Sus necesidades las transmite por el código del llanto. Llorando, quiere que sus padres le comprendan qué es lo que necesita, sea que necesite ser alimentado, que se le necesite cambiar el pañal o que esté enfermo. Los bebés o las bebés lloran por eso. Y es allí donde comienza la interacción del ser humano por medio de la comunicación. Vemos las diferentes etapas de cómo un niño o una niña va creciendo y se va comunicando de distintas maneras, desde simples bosquejos de palabras que intenta decir hasta el hecho de que trata de dibujar, trata de hacer manchones. Conforme va creciendo, la comunicación va creciendo de igual manera con ellos. Obviamente la comunicación siempre va a ser un proceso que en general incluye pasos como el deseo de un emisor de transmitir un mensaje a un receptor, la codificación de ese mensaje para que sea comprensible, el envío del mensaje mediante un canal, la recepción y la decodificación del mensaje por parte del receptor y la respuesta o retroalimentación del receptor al emisor. Volviendo al ejemplo de los niños, cuando los niños o las niñas pequeñas tratan de comunicar que tienen hambre, van a tratar de señalar esa parte de la comunicación con gestos, sea señalando su estómago o tratando de decir que quieren comer, pero con palabras que son incomprensibles y por eso en muchos casos a los padres se les dificulta identificar qué es lo que le quieren transmitir sus hijos o hijas pequeños. Y es ahí donde podemos identificar en gran medida la parte de la comunicación en todo este contexto. De igual forma, entendamos que la comunicación humana está conformada por un emisor y un receptor que están predispuestos a enviar y o recibir mensajes entre ellos. Ahora pongámonos un poco más profesionales. En una reunión que en una empresa de ventas, cuando el jefe se reúne con alguno de sus administradores, viene y lo que quiere saber es cuál ha sido el número de ganancias o pérdidas que ha tenido la empresa. Entonces el jefe trata de comunicarse de la manera más adecuada y profesional que pueda. Y es ahí donde la otra parte viene y al captar el mensaje le va a responder de la misma manera, una manera cordial, una manera en donde le exprese lo que le está pidiendo. De igual forma, también entendamos de que la comunicación humana es un medio que establece una conexión entre el emisor y el receptor en un momento dado y en un espacio físico o virtual determinados. Ahora bien, pasémonos al contexto de la pandemia o mejor en este momento. Bien, la clase que se les imparte a ustedes en el curso RANIUS 2024 es obviamente por medio de un espacio virtual. Igual que en la pandemia, todo estaba bajo un espacio virtual y la comunicación se daba por medio de los chats grupales en WhatsApp, Telegram, grupos de Facebook, chat en Classroom o en diferentes plataformas que se utilizaban para impartir las clases, donde los docentes tratan de identificar las necesidades de los alumnos y tratan de adaptarse conforme a lo que el alumno necesite, conforme a lo que el alumno exprese. Y es así como la comunicación se va dando en diferentes entornos, incluso en el entorno presencial o el espacio físico, como se le quiera llamar. Se presenta de igual forma. También entendamos que la comunicación humana es utilizada para transmitir, intercambiar o compartir mensajes. Por tanto, puede ser un proceso dinámico de ida y vuelta entre el emisor y el receptor o solamente una transmisión del emisor al receptor. Por ejemplo, en los noticieros, en muchos noticieros tratan de ser dinámicos en algunos casos para presentar noticias claves, para que la gente no se sienta como sofocada o aburrida al ver estos espacios que sirven para el televidente. Y vemos que en ese caso la comunicación solo es del emisor para nosotros los oyentes en nuestras casas. De igual forma, también entendemos que la comunicación humana hace que las ideas, información o significados que son comprensibles tanto para el emisor como para el receptor fluyan entre ambos.
Es decir, que las ideas tengan coherencia, que las ideas, aparte de eso, sean sumamente claras y precisas y que además la información o los significados se puedan entender entre ambas partes. Ahora bien, vamos a pasar a hablar un poco sobre los factores de la comunicación. Y en este caso, tenemos al emisor, individuo que transmite el mensaje y lo dirige a otro, llamado receptor. Él es quien codifica el mensaje. El emisor siempre es movido por un objeto o por una intención cuando se dirige a un receptor. El emisor, básicamente entendámoslo como la persona o entidad que inicia el proceso de comunicación. Es quien codifica el mensaje y lo transmite a través de un medio como el lenguaje oral o escrito. El emisor debe tener claridad en sus ideas y habilidades para expresarse de manera efectiva. De igual forma, también tenemos el receptor, es el individuo a quien se dirige la comunicación. Él decodifica el mensaje, comprende, descifra, infiere, etc. Entendamos al receptor como la persona o grupo que recibe y decodifica el mensaje enviado por el emisor. Es quien interpreta el contenido y el significado del mensaje. Para que la comunicación sea efectiva, el receptor debe de estar atento y tener la capacidad de comprender el mensaje correctamente. También tenemos el mensaje, es todo lo dicho por el emisor, recibido y entendido por el receptor, todo lo expresado a viva voz o por escrito. Técnicamente el mensaje es la información, las ideas o emociones que el emisor desea transmitir al receptor, lo cual puede ser verbal o no verbal, y su objetivo es ser comprendido por el receptor. Obviamente el mensaje debe ser claro, coherente y adaptado al contexto y al canal utilizado. De igual forma, también tenemos el código, que es el conjunto de unidades que se utilizan en la comunicación y el conjunto de reglas de combinación de tales unidades. Corresponden a una determinada lengua, obviamente. Seamos más específicos, lo que es el código eh, es el sistema de signos o reglas utilizados para codificar y decodificar el mensaje. En el caso del lenguaje verbal, el código puede ser un idioma específico. Cada código tiene reglas gramaticales y semánticas que deben seguirse para una comunicación efectiva. En el lenguaje inglés, por ejemplo, en el idioma inglés, hay diferentes formas de expresar las ideas, no hay un solo contexto. Y obviamente en el inglés para transmitir algo no va a ser igual que en el español, ni incluso en muchas ocasiones difieren. En el caso, vayámonos en el contexto del inglés estadounidense y del inglés británico. Entre ambos hay mucha diferencia en el contexto lingüístico, ya que para el inglés americano no va a ser lo mismo decir candy como para el inglés británico va a ser decir sweet. Obviamente, decir dulce en ambos idiomas va a ser muy diferente. Ahora bien, también tenemos el referente o contexto. El contexto básicamente se refiere, o el referente es técnicamente el entorno físico, social y cultural en el que se produce la comunicación. Incluye factores como el lugar, el momento, las relaciones interpersonales y las normas sociales. El contexto puede influir en cómo se interpreta y comprende el mensaje y en la elección del lenguaje y el tono adecuados. Básicamente es todo aquello a lo cual se refiere el mensaje. Es el tema, el asunto o la materia de la cual se trata el mensaje, como nos habla la presentación. También tenemos el canal o contacto. Es el medio por el cual el emisor comunica el mensaje. El canal básicamente, al ser el medio, el cual puede ser oral, escrito, visual o gestual, entre otros, el canal es elegido. El canal elegido, perdón, puede influir en cómo se interpreta y comprende el mensaje. Por ejemplo, el tono de voz y los gestos pueden añadir significado a un mensaje oral. Detengámonos un poco en este caso del canal o contacto. En mi caso, experiencia propia.
cuando yo estoy defendiendo un trabajo de investigación, eh, al defender las ideas, al presentar comentarios o argumentos, es importante no solo el hecho de estar hablando y ser específico con lo que uno está diciendo o simplemente leer. De hecho, el hecho de leer al momento de defender una investigación puede ser sumamente afectado, o el afectado puede ser sumamente uno. Es importante cuidar aspectos de vestimenta, aspectos físicos, la parte de los gestos, obviamente no excederse dentro del contexto al momento de defender una investigación, por ejemplo, en mi caso, como les comento. Usar gestos se presenta para diferentes situaciones. Por ejemplo, para enmarcar algo, yo me puedo mover de un punto A a un punto B a un punto C. Por ejemplo, que diga, en primer lugar, yo me muevo para tal posición. En segundo lugar, yo me vuelvo a mover para otra posición y así sucesivamente. O al momento de querer hacer énfasis en algo, yo puedo alzar un poco las manos para poder hablar. De igual forma, el tono de voz, no al momento de hablar, en cualquier situación, no se debe de exceder. Porque si alguien llega gritando, obviamente va a ser muy mal visto. Eh, Otra cuestión, ahora asociándolo siempre con lo que le comentaba, en el caso de las defensas de investigación o cualquier cosa, un debate, lo que sea. En el ámbito académico es muy importante que al encontrarse en una de esas situaciones donde sea necesario exponer, defender, argumentar o debatir o dialogar incluso, lo importante es también el área visual de uno. Es decir, yo no voy a estar viendo al piso, yo no voy a estar leyendo, ni tampoco voy a estar fijo en un mismo puesto. A menos que obviamente la cuestión se esté dando en un espacio donde nos tengan que poner sentados en una mesa frente a un público. Allí lo importante es el movimiento de las manos, la forma en cómo uno va a hablar, es decir, el nivel de voz y la vista que tiene que estar hacia el público en general. Obviamente, se puede apartar, dirigirse a alguno de los compañeros que tenga la par o compañera, y de esa forma jugar con todo ese contexto, ya que referirnos a estos factores de la comunicación y en específico al canal resulta sumamente importante en cualquier contexto comunicativo. Vayámonos en el caso de los debates. La idea principal de un debate, aparte de presentar argumentos, es de darle a un público la vista o el panorama de cómo uno está debatiendo entre las partes, ¿verdad? Obviamente, si yo voy a debatir, las reglas, obviamente hay un tiempo específico para hacerlo. Cada uno va a tener tantos minutos para presentar un argumento y refutar las ideas de la contraparte y en ese momento uno tiene que hacer uso tanto del lenguaje corporal, del lenguaje visual y gestual. Aparte, obviamente, de lo que uno va a hablar, del tema en específico. La verdad es algo bastante complejo de explicar, porque centrarse en los aspectos de la comunicación es un mundo completamente amplio. No solo se basa en presentar las ideas del lenguaje y la literatura en cuanto al emisor, al mensaje receptor, etcétera. No, hablar de los factores de la comunicación es hablar de diferentes temas, es hablar de enfocarnos en diferentes ideas que son presentadas para entender el contexto de cómo se da la comunicación, las diferentes formas en que ésta se puede dar y cómo se puede presentar en muchas ocasiones. Algo que no puse en la presentación porque no estaba dentro del contenido, pero que creo que es importante de considerar, es el último factor del ruido. El ruido son las interferencias o barreras que pueden afectar la comunicación y dificultar la comprensión del mensaje. Puede ser físicos, ruidos ambientales, por ejemplo, psicológicos como las preocupaciones o emociones, o semántico, es decir, las diferencias de significado. Es importante minimizar el ruido para que una comunicación sea efectiva. Veamos el ruido como aquello que puede generar interferencia directamente en lo que es el mensaje que yo como emisor les quiero presentar a ustedes, los receptores y receptoras.
Por ejemplo, la lluvia. Si en estos momentos estuviera lloviendo, yo tengo que buscar la manera más adecuada para que me puedan escuchar y si no, en todo caso, la comunicación es cortada. Pero bien, en la imagen vemos la relación entre estos diferentes factores de la comunicación. Eh, Tenemos el contexto que obviamente es el mensaje o la situación en la que gira en torno al mensaje. El mensaje está en el medio ya que viene del emisor hacia el receptor. Lo básico y lo normal que entendemos, pero a eso se le suma el canal, es decir, la forma en cómo se da el mensaje y obviamente el código, es decir, las reglas por cómo se dan el mensaje. Pero si tendría que agregar algo más sería el hecho de que está también en el exterior el ruido que puede interferir tanto en el mensaje que quiere dar el receptor como cómo lo va a escuchar perdón, el mensaje que quiere dar el emisor y cómo lo va a escuchar el receptor. También puede afectar al canal o al código. Son diferentes los aspectos que pueden influir dentro de lo que es los factores de la comunicación. Ahora bien, vamos a hablar sobre las funciones del lenguaje. Permítanme un momento, solo voy a tomar un poco de agua. Ya regreso. Como lo pueden apreciar, tenemos diferentes funciones del lenguaje. Entre ellas tenemos la función expresiva o emotiva, función apelativa o conativa, referencial o representativa, poética, metalingüística, perdón, y fática. Perdón. En el caso, bueno, entendamos que las funciones del lenguaje obviamente se refieren al uso de la lengua que hace un hablante. Son los diferentes objetivos, propósitos y servicios que se persiguen en la comunicación, considerando el factor predominante. El predominio de uno u otro de los factores de la comunicación determina la función principal del lenguaje. En este caso, en el caso de la función expresiva o emotiva, es aquella en la cual el enunciado se centra en el emisor. El hablante comunica su interioridad, pensamientos, sentimientos, emociones, etc. En este caso, el ejemplo. ¡Ay! ¡Qué dolor de cabeza! Es uno de lo que yo como hablante, como emisor, estoy transmitiendo. O por ejemplo, que me dirija a uno o una de ustedes y le diga, ¡qué gusto de verte! Es una de las emociones. O al momento de comer un postre, veámoslo. Decir, ¡qué rico el postre! Ahí vemos la expresividad o emotividad dependiendo del contexto, del canal que se presente. En el caso de la función apelativo-conativa, es aquella en la cual el enunciado se dirige hacia el receptor, es decir, se refiere a un tú. El emisor estimula al receptor para que reaccione favorablemente. Interesa la conducta del receptor frente al estímulo recibido, llama la atención, interroga, invita, etc. Y es aquí donde tenemos los ejemplos, en decirles que yo me dirija a alguien y le diga, siéntese, señor. O en el caso de ustedes como estudiantes, que yo les diga, conteste la prueba.
O, por ejemplo, al momento de darles un espacio, vaya a comprar. Ahí vemos cómo la función apelativa o conativa se va dirigiendo siempre a un tú, siempre le dan ese contexto. En el caso de la función referencial o representativa, es la comunicación se centra en el referente. Lo importante en esta función son las cosas, seres, fenómenos u objetos de los cuales se habla. Por ejemplo, en el invierno llueve y hace frío. Las clases terminan en octubre. El día está gris. Vemos cómo se centra en un contexto, obviamente, el contexto del invierno, el contexto de las clases o el contexto en que un día está gris, sea porque esté nublado o para una persona sea de esa manera. También tenemos la función poética. En esta la comunicación se centra en el mensaje. Lo fundamental en esta función es el estilo, a modo de decir, el acto de comunicación. Como ya dijimos, en el mensaje mismo, en su disposición, en la forma como éste se transmite. No se preocupen que para que vayan entendiendo un poco más sobre cada una de estas funciones, ya voy a ir más detenidamente hablando de cada una. Pero bien, el ejemplo en el caso de la función poética, creo que no se logra apreciar, pero se lo voy a leer de igual manera. El ejemplo, el primero es: tu piel como seda estremece mis dedos. Increíblemente el mensaje allí es más poético, o sea, el mensaje está centrado en sí mismo, en expresar esas emociones, sentimientos. El otro ejemplo es: tus ojos como la miel me seducen. Increíble el mensaje, siempre está codificado de esa forma, siempre está codificado para que tenga ese sentido más específico, por así decirlo. En el caso de la función metalingüística, es aquella en la cual la comunicación se centra en el código o lengua. Esta función se caracteriza por el emisor eh, que habla sobre el lenguaje. Por ejemplo, los sustantivos pueden ser comunes o propios. O el segundo caso, las palabras esdrújulas llevan tilde. Increíble, la verdad, en el caso de la metalingüística, cómo es tan específico. Y en el caso de la función fática, es aquella en la cual la comunicación se centra en el canal. Sirve para mantener o iniciar o finalizar la comunicación. Es decir, se utilizan frases muy cortas para saber si el medio funciona o no, para saber si el mensaje se entiende. Por ejemplo, en este caso, aló, ¿me escuchas? Sí, cuando se habla por teléfono se dice eso. O en una videollamada. O en una llamada de clase como de estos momentos. Yo siempre les voy a preguntar, ¿me escuchan? ¿Logran entenderme? ¿Logran, qué sé yo? Cualquiera de esas ideas. Pueden visualizar la presentación. Y vemos cómo se centra en lo que es el canal. El segundo ejemplo, ¿me oyes tú? Puede ser la respuesta de ustedes ante mí, que yo les diga, les pregunte su nombre y ustedes no logren contestar y de ahí pueden decir, ¿me pueden escuchar? Y ahí es donde se presentan eh, estos aspectos de estas funciones. Pero ahora bien, seamos un poco más, bueno, voy a ser un poco más específico en este caso. Eh, en el caso de las funciones de lo que es el lenguaje, eh, hablar sobre la función expresiva o emotiva es el hecho de que el énfasis recae en la expresión de sentimientos, emociones, opiniones y actitudes personales. Es utilizada cuando queremos transmitir nuestras experiencias subjetivas o hacer énfasis en nuestro estado emocional. Los poemas, las cartas de amor y los diarios personales son ejemplos de textos que suelen tener una función emotiva. En el caso de la función apelativa o conativa, siendo más específicos, esta función se enfoca en influir o persuadir a los demás. Se usa para dar órdenes, hacer peticiones, ofrecer consejos o convencer a alguien de adoptar una determinada posición.
los discursos políticos, los anuncios publicitarios y las conversaciones de venta son ejemplos de situaciones en las que se utiliza la función apelativa. En la función referencial o representativa o informativa, como se le llama en muchas ocasiones, esta función se centra básicamente en transmitir información objetiva y verificable sobre el mundo. Su objetivo principal es describir y explicar la realidad de manera neutral, sin añadir juicios ni opiniones personales. Por ejemplo, cuando leemos una noticia, un artículo científico o un libro de texto, estamos utilizando la función referencial. En el caso de la función poética, en muchas ocasiones se le conoce como función estética también. En el caso de la función poética, esta está relacionada con la belleza y la creatividad del lenguaje, como ya lo vimos en el ejemplo. Se utiliza para crear textos literarios como poemas, novelas, en donde lo que se busca es explorar el potencial sonoro, rítmico y simbólico de las palabras incluso. Aquí el lenguaje se usa de manera artística y se valora la forma y el estilo de la comunicación. En el caso de la función metalingüística, en esta función el lenguaje se usa para hablar sobre el propio lenguaje, básicamente. Se usa para definir palabras, explicar significados, analizar estructuras gramaticales o discutir sobre la comunicación misma, como lo estamos haciendo en estos momentos. ¿Quién tiene activado el micrófono? Bien, continuando, como ya lo decía, vemos cómo lo estamos haciendo en estos momentos con la función metalingüística, ya que estamos discutiendo sobre la comunicación. Cuando consultamos un diccionario o debatimos acerca de la gramática de una lengua, estamos utilizando la función metalingüística incluso. Y por último, en el caso de la función fáctica o de contacto, como se le llama en algunos casos, esta función se centra en mantener y establecer el contacto social. Su objetivo es iniciar, prolongar o finalizar una conversación y asegurarse de que la comunicación fluya correctamente. Los saludos, las despedidas y las frases de cortesía como ¿cómo estás? O mucho gusto son ejemplos de la función fática. Veamos que estas funciones del lenguaje no son mutuamente excluyentes. Es decir, en un mismo acto de comunicación podemos utilizar diferentes funciones simultáneamente. Además, su importancia puede variar dependiendo del contexto y la intención del hablante o escritor. Al comprender y reconocer estas funciones, podemos analizar y apreciar mejor los textos que leemos y escribimos, así como desarrollar habilidades comunicativas más efectivas. Pasamos a ver las funciones del lenguaje más específicamente en este caso. Vemos que se clasifican en expresiva, apelativa, representativa, metalingüística, fática y poética. En pocas palabras, la expresiva se encarga de emitir opiniones y vivencias y el componente es el emisor. En el caso de la apelativa, su finalidad es exhortar. El componente es el receptor. La representativa se encarga de informar y de dar a conocer hechos y datos reales por medio del componente, el cual es el contexto o situación. La metalingüística se encarga de explicar y aclarar conceptos e ideas de conocimientos lingüísticos, en donde el componente es el código. En la función fática, su función es verificar que el canal de la comunicación esté abierto. El componente, el contacto o canal. Y en la función poética se encarga de expresar lo más bello. El componente es el mensaje, en pocas palabras. Bien, vamos a ver un video sobre la comunicación. Son dos videos en sí.
para ir dejando más en claro todas estas ideas. You should take it slow. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a tu canal Estudiando con Jacqueline. Y si es tu primera vez, te damos la bienvenida al canal y te invitamos a que te suscribas en el botón de abajo y actives las notificaciones para que seas el primero o primera en recibir todos nuestros videos que publicamos todas las semanas. Ahora, ¿estás listo o lista para aprender acerca de la comunicación? Veamos la gramática de una forma. Si el video no se logra ver en la clase, ya están dentro de la presentación, así que cuando accedan a la presentación los van a poder ver también de igual forma por cualquier cosa. Esquemática. Está la comunicación, que estudia el intercambio de información entre un emisor y un receptor. Está la lengua, que es igual al sistema, y la organización de la lengua. Los niveles de estudio de la lengua: nivel fonológico, nivel morfológico, nivel sintáctico y nivel textual. El nivel fonológico estudia los fonemas que se combinan para formar palabras. El nivel morfológico estudia las palabras que se combinan para formar oraciones. El nivel sintáctico estudia las oraciones que se combinan para formar texto. Y el nivel textual estudia el texto en el nivel superior de comunicación. Las palabras estudian el nivel semántico y tienen que ver con el significado de las palabras de forma aislada y el significado de las palabras en relación con otras palabras, llevándonos al significado contextual. Veamos ahora la comunicación como un acto social. Comunicación, transmisión intencionada de un mensaje, y se realiza mediante signos. El signo, elemento que representa la realidad en nuestra mente, es arbitrario. Visuales, lingüísticos, palabras escritas. No lingüísticos, gráficos, imágenes. Los auditivos, lingüísticos, como las palabras orales, y no lingüísticos, como los sonidos. Los constituyentes del signo son el significante, que es la parte física del signo, y el significado, que es el contexto o idea que reside en nuestra mente. Los elementos de la comunicación son el emisor, que es quien elabora el mensaje con una intención. El mensaje, que es el conjunto de signos que comunican algo. El receptor, que es quien recibe el mensaje y puede modificar su conducta. Está el canal, que es por donde se transmite el mensaje. Y por último, el contexto o situación, que está determinada por las circunstancias. La comunicación es un proceso de intercambio de información en el que un emisor transmite a un receptor algo a través de un canal, esperando que posteriormente se produzca una respuesta de dicho receptor en un contexto determinado. Es el proceso a través del cual los individuos condicionan recíprocamente su comportamiento. Veamos la importancia. Gracias a la comunicación es posible transmitir las experiencias de una generación a otra para que puedan ser asimiladas y continuadas. Se ha demostrado que en las grandes ciudades la mayoría de la gente pasa aproximadamente el 70% del tiempo que está despierta en alguna forma de comunicación, ya sea leyendo, escuchando, hablando o escribiendo. Veamos las características. En ellas se debe utilizar palabras y gestos apropiados a lo que queremos transmitir. Se exteriorizan sentimientos positivos: amor, respeto, sinceridad, simpatía, consideración, estimación, etc. Se emiten ideas claras, concisas y convenientes, con sentimientos positivos, en forma oportuna y sin interferencias de ruidos físicos ni prejuicios psicológicos. Comunicación como proceso contiene un comunicador, quien, el mensaje, que, el medio utilizado, como, el destinatario, a quien, y la retroinformación, con qué resultado. Los elementos de la comunicación son
el emisor o la fuente que nos lleva el mensaje que contiene el código y el receptor, la retroalimentación y el canal. Vamos ahora a cada uno de los elementos del proceso de comunicación. Está la fuente o mensaje, que es la información que se desea transmitir y puede encontrarse codificado. Ejemplo, un mensaje hablado o un mensaje escrito, un dibujo, un audio grabado, etc. El emisor es el que envía el mensaje. Por ejemplo, puede ser una persona o un grupo de personas, un mecanismo que nos avisa de algo o incluso un elemento de la naturaleza que nos envía una alerta sobre el clima. El medio o el canal es el medio artificial o natural a través del cual se transmite el mensaje. Por ejemplo, en un medio artificial puede ser un celular, un email o un reproductor de CD, o tradicional como las cartas o incluso uno natural como el aire. El receptor es el que recibe el mensaje y lo interpreta. Por ejemplo, una persona en concreto o un grupo, así como también puede serlo un mecanismo que actúa y reacciona cuando otro le manda una señal. Vamos a conocer las etapas del proceso de comunicación. Desarrollo de una idea. Desarrollar la idea que se desea transmitir con determinada intención. Si esto no existiera, la comunicación no tendría caso. Codificación. Se elige el tipo de lenguaje en un código común para el emisor y receptor, que se utilizará oral, escrito, gráfico, mímico, etc. Y el formato específico: oficio, circular, memorándum, póster, folleto, llamada telefónica, dibujo, video, etc. La transmisión. El mensaje se transmite en el lenguaje, formato y código seleccionado, enviándolo a través de un canal o vehículo de transmisión, eligiendo el canal más adecuado, que no tenga barreras y previniendo o controlando las interferencias. La recepción. Se recibe el mensaje a través de un canal de recepción. El receptor debe estar dispuesto a recibir el mensaje para que éste llegue más fácilmente. Si el receptor no funciona bien o pone una barrera, el mensaje se pierde. Descifrado o decodificación. En este paso del proceso, el receptor descifra el mensaje, lo decodifica e interpreta, logrando crear o más bien reconstruir una idea del mensaje. Si esa idea es equivalente a lo que transmitió el mensaje, se puede lograr la comprensión del mismo. La aceptación. Una vez que el mensaje ha sido recibido, descifrado e interpretado, entonces viene la oportunidad de aceptarlo o rechazarlo. Si el mensaje es aceptado, entonces se logra el efecto deseado y el verdadero establecimiento de la comunicación. Uso. Paso decisivo de acción. La relación que se logra en el receptor y el uso que él le da a la información contenida en el mensaje recibido. Y la retroalimentación, que cierra el círculo con la respuesta del receptor, que en este momento toma el papel de emisor, estableciendo así la interacción bilateral. Aquí les presento un ejemplo del proceso de comunicación a través del envío de un email y cómo se presentan cada uno de los elementos de la comunicación integrados en este email. Veamos ahora las funciones del lenguaje. Dentro de las funciones del lenguaje están la función expresiva o emotiva, la función representativa, poética o estética, la fática, metalingüística, apelativa o conativa. El uso de la lengua se hace para comunicar una realidad, un deseo, una admiración, para preguntar o dar una respuesta. Se clasifican en función apelativo-conativa, que es la función de mandato y columna. La función representativa o referencial es la función del lenguaje donde se pone énfasis en el centro. La función emotivo-expresiva, la primera persona y su efecto de sentido es de identificar. La función poética, que es la que está orientada al mensaje. La función fática o de contacto, una comunicación orientada al canal de comunicación entre el emisor y el receptor. Y la función metalingüística, que es la que se utiliza para hablar del propio lenguaje. Se manifiesta en declaraciones y definiciones.
Aquí un ejemplo de cada uno de ellos. Vamos a conocer ahora algunas barreras de la comunicación. Existen barreras semánticas, radica en el sentido, significación o acepción del lenguaje en general, de los símbolos que se utilizan y su codificación. Físicas son las fallas, deficiencias o selección inadecuada de las fuentes de los medios utilizados para transportar el mensaje. Fisiológicas se ocasionan por malformaciones, disfunciones y otras limitaciones funcionales de las personas que intervienen en el proceso. Psicológicas, parte de la forma individual que cada persona posee para percibir y comprender el mundo que le rodea, sus prejuicios y la necesidad de satisfacer requerimientos emotivos. Y administrativas, la estructura y el funcionamiento de la organización, así como el proceso administrativo en acción, da lugar a problemas de comunicación. Vamos a conocer los tipos. La comunicación humana, que puede ser escrita, está la verbal, la directa gestual y la no verbal. La comunicación no humana también se da en los seres humanos y la comunicación virtual. Veamos ahora cómo mejorar la comunicación. Mantener el contacto ocular con el que habla, indicar que se escucha diciendo sí y afirmando con la cabeza, no expresar inicialmente el propio acuerdo o desacuerdo, dejar hablar, dejar pausas para animar al que habla a seguir haciéndolo, resumir de vez en cuando lo que se escucha para comprobar si se ha comprendido o no, no menospreciar al que habla o su forma de hacerlo, responder a los sentimientos que están detrás de las palabras, mostrar que se comprenden. Bien, vamos a pasar a ver el siguiente video. Entonces, resumiendo, chicos, vamos a decir que la comunicación es un proceso. ¿Es un proceso de qué? Es un proceso de codificación. Es un proceso de transmisión. ¿Por qué se le llama codificación? Porque lo que va a hacer el emisor es codificar, generar códigos a través de su mente. Es un proceso de transmisión, es un proceso de interacción, porque vamos a interaccionar, va a haber un intercambio, va a haber una interrelación ¿de qué? De información y de mensajes. ¿Utilizando qué? Recuerda que la gran mayoría de conceptos relacionados con la comunicación están siempre con esta palabra clave, el lenguaje humano. ¿Sí? Siempre van a estar relacionados con el lenguaje humano. Muy bien, ¿y qué transmitimos? Transmitimos sentimientos y pensamientos. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí estamos empezando con el concepto de la comunicación. Ahora vamos a hablar de cuáles son las fases, cuáles son las etapas y cuáles son los fenómenos de la comunicación. Repaso, chicos. Muy bien. Cuando hablamos de fases, estamos hablando de qué es lo que primero ocurre, qué es lo que segundo ocurre, qué es lo que tercero ocurre. Muy bien. Cuando hablamos de fases, vamos a primero entrar a las fases del emisor. Primero lo que va a hacer el emisor es elaborar el mensaje. Por eso, ven allí en la imagen, dice elaboración del mensaje o código. ¿Qué hace el emisor? Elabora un mensaje o un código. Muy bien, lo primero que va a hacer el emisor es pensar lo que va a decir. Muy bien, aunque a veces normalmente primero hablas y luego recién piensas, ¿no? Pero en este caso en la comunicación, lo que primero va a pasar es que vas a tener que pensar lo que vas a tratar de expresar. Por eso vamos a hablar del emisor como fase psíquica. La fase psíquica es la fase en la que el emisor elabora el mensaje. Este mensaje que va a elaborar en su plano mental va a tener que expresarlo, va a tener que manifestarlo a través de cualquier parte fisiológica de su cuerpo. Por ejemplo, yo cuando me comunico voy a utilizar, por ejemplo, mi voz. Puedo utilizar en la comunicación mis gestos, puedo utilizar las mímicas, puedo utilizar los movimientos de la mano, las posturas corporales. Recuerda que hay muchas maneras de comunicar. A veces solemos pensar que cuando hablamos de comunicación simplemente es hablar. Sin embargo, no es así. Recuerda que hay muchas cosas que comunican: los colores, los sabores, las posturas corporales, los movimientos de los ojos, las miradas,
Entonces es un poquito más amplio. Fase psíquica del emisor y posteriormente viene la fase fisiológica, ¿no? Viene la fase fisiológica, en la cual voy a utilizar una parte de mi organismo. Y normalmente, ¿qué parte de mi organismo utilizo cuando me comunico? Utilizo normalmente el aparato fonador. Por eso, en la fase fisiológica, si tú te fijas aquí en la pizarra, tenemos el aparato fonador. Muy bien. Y luego, posteriormente, vamos a pasar a la fase física. La fase física es la fase en la cual el mensaje se va a materializar. Por eso lo he puesto aquí fase física. Ahí están las ondas sonoras. Muy bien, el receptor, ¿qué va a pasar? Primero va a venir la fase física, o sea, primero viene la onda sonora. Posteriormente, lo que va a hacer el receptor es recepcionar las ondas sonoras a través del aparato auditivo. Por eso viene segundo la fase fisiológica. Y posteriormente, todo tu aparato auditivo va a interpretar las ondas sonoras, las va a transformar en líquidas y va a mandar una información, ¿no? Una información a tu cerebro. Va a venir la fase psíquica, el receptor de códigos o mensajes. Entonces, en resumen, chicos, cuando hablamos de fases de la comunicación, estamos hablando de estas fases. El emisor tiene primero la fase psíquica, 2, la fase fisiológica y 3, la fase física. Y el receptor, inversamente, primero tiene la fase física, segundo tiene la fase fisiológica y tercero tiene la fase psíquica en la cual va a interpretar los mensajes. Muy bien. Un detalle importante que me estaba olvidando explicar en esta parte de la pizarra. Muy bien. Tenemos ahí los interlocutores. Recuerden, chicos, que le llamamos interlocutores tanto al emisor y al receptor. Le vamos a llamar interlocutores entonces ¿a quiénes? Al emisor y al receptor. Así de sencillo. Pasamos y seguimos avanzando. Ahora vamos a entrar a los elementos de la comunicación, pero lo vamos a hacer por partes. Aquí solamente lo vamos a nombrar de manera genérica y más adelante voy a pasar a explicar detalladamente elemento por elemento. Veamos. Para hablar de los elementos de la comunicación, nos vamos a remontar primero a la antigüedad. En la antigüedad, chicos, ya habían elementos de la comunicación. Nos remontamos todavía a nuestro querido barbudito que vemos ahí en la esquina, a nuestro querido Aristóteles. Aristóteles tiene una obra muy importante en la cual ya da inclusive el primer concepto de la comunicación, posiblemente el primer concepto de la comunicación, ¿no? Bueno, entonces Aristóteles dice lo siguiente: los elementos de la comunicación más importantes o los primordiales, los que ya nombra en aquella etapa en su libro Arte Poética, vienen a ser el emisor, el mensaje y el receptor. Pero Aristóteles no los denominaba con estos nombres. Los denominaba con el nombre al emisor, con el nombre de orador. Ajá. Al mensaje con el nombre de discurso. Al receptor con el nombre de auditorio. Entonces, ahí tenemos los elementos de la comunicación según Aristóteles. Ahora, ¿qué viene a ser el emisor? Es quien envía el mensaje. Así como puedes ver ahí, tiene la fase psíquica y dice: hola Carlita, ¿cómo está tu mamá? Dice por ahí, ¿no? El orador o el emisor. Y el receptor es quien recibe el mensaje. Un detalle importante: el emisor es la persona que hace el proceso de codificación en su cerebro. ¿Qué es la palabra codificación? ¿O cómo entendemos esta palabra codificación? No confundir la palabra codificación con la palabra codificador. ¿Profe? ¿Qué cosa es esto de codificación y codificador? Te lo explico. Cuando estamos hablando de codificador, es sinónimo de emisor. ¿Ya? Es sinónimo de emisor. Cuando hablamos, repito, de codificador, estamos hablando entonces ¿de quién? Del emisor. Pero cuando hablamos de codificación, estamos hablando del proceso mental en el cual el emisor elabora el mensaje. Entonces, mucho cuidado con esta palabra codificación. Esto también va a pasar con el proceso de decodificación. La decodificación es el proceso mental en el cual el receptor interpreta, analiza los mensajes enviados por el emisor. No confundir con decodificador. Decodificador, chicos y cosas, decodificador, receptor, sinónimo de receptor. Muy bien, ahí tenemos el mensaje. Recuerden, chicos, que el mensaje viene a ser todo lo que se está hablando. Por ejemplo, ¿cuál es el mensaje de esta situación comunicativa de estas clases virtuales? Todo, profesor, todo lo que estás hablando. Así es, todo lo que estoy hablando viene a ser el mensaje.
¿Y cuál vendría a ser el referente? El referente, chicos, vendría a ser el tema de la comunicación. ¿De qué tema estamos hablando? Estamos hablando de la comunicación, ¿no? Entonces a esto le vamos a llamar con el nombre de referente, ¿no? El referente es el tema de la comunicación. El canal vendría a ser el medio a través del cual viaje el mensaje. El código, un sistema de signos que estamos utilizando, como en este caso el idioma español. Normalmente es el español, pero recuerda que existen otros tipos de códigos, como los códigos lingüísticos y los códigos no lingüísticos. El contexto, chicos, viene a ser la hora, el lugar, ¿no? Etcétera. Más adelante vamos a especificar detalladamente todos estos elementos de la comunicación. Muy bien. Veamos ahora y comencemos con lo siguiente. Lenguaje y comunicación. El lenguaje humano se relaciona con la comunicación a través de las funciones que cumple el lenguaje. Muy bien, comencemos. Por ejemplo, ¿para qué utilizamos el lenguaje? El lenguaje utilizamos para expresar sentimientos y emociones. ¿Quién expresa los sentimientos y emociones? Quien expresa los sentimientos y emociones viene a ser el emisor. Entonces, chicos, repito, el emisor viene a ser, está relacionado con la función del lenguaje llamado función expresiva. Otra función del lenguaje viene a ser la función apelativa. ¿En qué consiste? ¿Para qué sirve el lenguaje? El lenguaje sirve para dar órdenes, mandatos y súplicas. ¿Y con quién se relaciona? Con el receptor. Muy bien, la función poética, que es una función que consiste en hacer arte con palabras, utilizar la palabra como medio, como recurso para expresar nuestros sentimientos, emociones, pero de manera bella. Función poética relacionada con el mensaje. La función metalingüística está relacionada con el código. La función fática con el canal, la función informativa con el referente. Recuerda que esto, si bien es cierto, no está literalmente expresada en el prospecto de admisión de la UNSAC, pero puede que entre, así es que hay que saber todo. Muy bien. Tenemos aquí la famosa teoría del homo gregario. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano por naturaleza es un ser que se comunica. O sea, sí o sí el ser humano no puede vivir sin comunicarse. No es un ser aislado, no puede vivir de manera aislada. Es una necesidad la comunicación. A esta teoría le vamos a llamar con el nombre de homo gregario. Bueno, ahora vamos con otro conceptito que suele entrar en los exámenes de admisión. El concepto de retroalimentación. ¿Qué viene a ser la retroalimentación? Su nombre lo dice, ¿no? Retroalimentar, volver a alimentar. Como tú bien sabrás, el receptor ya tiene algunos conocimientos establecidos. Entonces, lo que hace el receptor es alimentar esos contenidos con contenidos nuevos. A esto le vamos a llamar con el nombre de retroalimentación, conocido también en inglés con el nombre de feedback, ¿no? Ahí tenemos el feedback o retroalimentación. Muy bien, sigamos. Ahora sí, vamos a pasar a detallar los elementos de la comunicación. ¿Y cuáles son los elementos de la comunicación? Veamos, comencemos con el primer elemento de la comunicación llamado el emisor. ¿Quién viene a ser el emisor? Es de donde parte el mensaje en la comunicación oral. A propósito, en la comunicación oral se le denomina con el nombre de hablante. ¿Sí? No te olvides, se le conoce con el nombre de hablante. Pero en la comunicación escrita, al emisor se le conoce con el nombre de escritor. Recuerda que te van a poner una situación comunicativa y te van a decir, reconoce el elemento de la comunicación llamado el emisor. Quien escribe es el emisor. Quien habla es el emisor. Entonces, vamos a ir resumiendo las palabras claves que pueden venir en tu examen cuando se planteen sobre esto de elementos de la comunicación. El emisor es quien habla, el emisor es quien escribe, es la fuente de donde parte el mensaje, es el transmisor, es el encodificador. Mire esta palabrita, cuidado con esa palabra. Codificador, encodificador. ¿Sí? Productor eficiente. Son todos los términos con los que conocen al emisor. Vayamos al receptor. ¿Quién viene a ser el receptor? Quien recepciona, quien recibe el mensaje, viene a ser el receptor. Quien decodifica la información. Muy bien. Ahora, vamos a ir con estas palabritas. Quien escucha es el receptor. En una comunicación escrita es quien lee. El decodificador y descodificador. Recuerda que ambos empiezan con D. Decodificador y descodificador. Ambos empiezan con D, así es que es un poco más fácil de recordarse.
Veamos con otros elementos de la comunicación. Vamos ahora con el mensaje y vamos ahora con el referente. El mensaje es aquello que el emisor dice, el contenido de la comunicación. Pregunta, ¿de qué tema estamos hablando? Estamos hablando de la comunicación. Todo lo que yo estoy expresando, ese vendría a ser el mensaje. ¿Sí? El mensaje. Es el contenido de la información que el emisor envía al receptor y viceversa. Por ejemplo, tenemos aquí una frase muy conocida que dice, educación es algo que todo el mundo recibe, que muchos transmiten y que pocos tienen. Bueno, entonces ahí tenemos un mensaje. ¿Y de qué tema se está hablando? De la educación. Esto vendría a ser ya el referente, chicos. Cuando estamos hablando del referente, estamos hablando del tema de la comunicación. ¿Sí? Y el tema puede ser un tema de un objeto. Podemos hablar, por ejemplo, de los adornos. Podemos hablar de los globos. Pueden ser seres. Estamos hablando de Carla. Ese es el tema que estamos hablando, ¿no? Fenómenos de la realidad. De cualquier tema. Pueden haber temas concretos o también pueden haber temas ficticios. Entonces, recuerda, el mensaje normalmente siempre está relacionado con qué elemento de la comunicación, con el referente que viene a ser el tema de la comunicación. El tema de la comunicación, referente. Todo lo que se dice, el mensaje. Muy bien, sigamos avanzando con otros elementos de la comunicación. Vayamos ahora al elemento de la comunicación denominado el canal. Muy bien, creo que estos dos videos son más específicos, por así decirlo, con la mayor parte de elementos complicados en todo este contexto. Muy bien, vamos justo a la hora. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, duda o comentario, la pueden realizar para resolverla en estos momentos. De igual forma, para quienes se unieron cuando ya había pasado lista, eh, dejan su nombre en el chat de la clase para poder tomarles en cuenta la asistencia. Preguntas, dudas o comentarios que quieran realizar pueden hacerlo en este momento. Si no hay ninguna duda, pregunta o comentario, pueden retirarse, que tengan muy buenas noches y todo bien. Lo que es la grabación va a estar el día, más tardar el día domingo en Classroom. Ahorita ya está lo que es la presentación y el PDF con información dentro de Classroom. Así que pueden retirarse. Gracias, feliz noche. Noche. Feliz noche a todos y todas.